tierras raras en Fuerteventura. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor vicepresidente, bienvenido usted y su equipo a esta comisión. Usted dirá que cómo es posible que en tan poco tiempo le hayan preguntado tantas veces sobre las solicitudes de investigación de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Pero esta cuestión lo que evidencia son dos cuestiones. Por un lado, la enorme preocupación que existe en la sociedad majorera sobre este asunto y, por otro lado, pues que nos asaltan muchas dudas tanto sobre el proceder del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Industria de la que usted depende, o que depende de usted, así como de la contestación que usted ha realizado a diferentes iniciativas parlamentarias que se han presentado por otros diputados. Como usted sabe, en el mes de abril de este año, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, acordamos una proposición no de ley en sesión plenaria por la cual se rechazaba la investigación de tierras raras en Fuerteventura por una empresa privada, asumiendo así no solamente el mandato, el pronunciamiento de la mayoría social, sino también del conjunto de las instituciones de la isla, y también se instaba al Gobierno de Canarias pues, a adoptar determinadas medidas o determinadas acciones. Y sobre el grado de cumplimiento de esos acuerdos es por lo que le voy a preguntar, pues para que usted aclare cuál ha sido o cuál está siendo su gestión sobre este asunto, porque, claro, cuando en la isla de Fuerteventura hasta sus socios de gobierno, digamos que apuntan hacia usted a la hora de adoptar una solución, creo que es importante, bueno, que usted tenga el foro adecuado para dar respuesta a las inquietudes también de su socio de gobierno. Y sobre todo porque ya han pasado 6 meses desde que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura comunicara públicamente que la empresa había retirado esas solicitudes. Un anuncio que nos dejó a todos desconcertados, sorprendidos. La sociedad majorera la tomó como, bueno, con cierta alegría y con cierta tranquilidad, pero tengo la impresión de que a usted también le dejó desconcertado esa afirmación. Por eso le pregunto, señor consejero, le doy la oportunidad de explicarnos, de contarnos qué gestión está llevando a cabo y en concreto en relación con la PNL presentada, por ejemplo, con respecto al apartado 1, ¿han paralizado la tramitación de las solicitudes de investigación que se encuentran en trámite? En relación al apartado 2 de la PNL, ¿han iniciado los procedimientos de revisión de oficio a los efectos de paralizar estas solicitudes de investigación por esta empresa privada? En relación al apartado 4, ¿han facilitado al Cabildo y a los ayuntamientos toda la información sobre las solicitudes de investigación de tierras raras en la isla? Por cierto, también sería bueno, aprovecho para pedirle que contestara las solicitudes de información que me consta que han hecho algunos particulares a la consejería y que después de 30 días aún no les han contestado. Y en relación al apartado 8 de la PNL, ¿cuándo van a aprobar el decreto ley que legisle sobre la investigación y aprovechamiento de recursos geológicos de la sección C de la Ley de Minas, así como generar ese paraguas normativo que permita intervenir sobre futuras solicitudes de investigación? Pero su respuesta y, repito, le doy la oportunidad de arrojar luz sobre un asunto que nos genera dudas tanto a este grupo como al conjunto de la sociedad de Fuerteventura. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Señor diputado, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por darme la oportunidad de aclarar esta situación. Y usted comenzaba la intervención diciendo que me sorprendería que se me preguntase tanto en tan poco tiempo sobre un mismo asunto. Y a priori puede parecer así, pero yo le agradezco que haya formulado la pregunta porque con el paso del tiempo hemos ido girando avances. En esta ocasión hemos encargado desde la Consejería y desde la Dirección General de Industria un informe para analizar las acciones que podríamos llevar a cabo desde el Gobierno y en este caso pivota particularmente sobre distintos, voy a hablarle de 3 asuntos concretos. En primer lugar, si otorgar las autorizaciones se hacía o se ha hecho en base a ley, es decir, en función del orden de llegada. Y sí, es así como se regula. La segunda de las cuestiones sobre la que pivota es si es necesario o sería pertinente para conceder
las autorizaciones, solicitar informe a las diferentes administraciones sectoriales, y ese informe habla de la necesidad de la solicitud de informes sectoriales a la Consejería de Medio Ambiente, a la administración competente en materia de costas, incluso someter a evaluación ambiental estratégica o de impacto dichas autorizaciones. Y como concretamente en Fuerteventura estamos hablando de una zona SEPA, que es una zona afectada, necesitaría ese informe de fauna. Por lo tanto, como ve, distintos informes de biodiversidad, incluso del propio Cabildo en cuanto a su adecuación a la normativa insular. Por otro lado, si esas autorizaciones o con esas autorizaciones cabría la cesión o la subrogación de los derechos. También nada se opone, dice el informe, a que pueda existir una cesión o una subrogación de las autorizaciones que se hayan podido conceder, y que incluso habla particularmente de si la entidad que se vaya a subrogar es pública, también cabría siempre y cuando estuviese en su objeto social. Por lo tanto, tal y como he mencionado en otras ocasiones, es intención de este Gobierno que no se lleven a cabo las prospecciones y que podamos nosotros tener los derechos pertinentes desde el Gobierno para de esa manera garantizar la situación que le acabo de decir. Yo celebro que la empresa no haya renunciado a esa solicitud. Usted sacaba una noticia que a mí me preguntaban inmediatamente y yo desmentía. Es decir, yo decía, bajo mi conocimiento, la empresa no se ha retirado. Y, lógicamente, luego hemos confirmado que no ha sido así. La empresa no se retira. Con lo cual, ahora estamos en una posición de posible subrogación o cesión en una futura negociación, si fuese necesaria. Me preguntaba o me decía que atendiese a la solicitud de información de algunos particulares. Desconocía que estuviesen y me encargaré, según termine esta comisión, de hablar con la directora para que, si así es, se lleven a cabo la entrega de esa documentación, que además tiene que ser pública, ¿no? Y en este sentido, yo comparto la preocupación que puedan tener los ciudadanos de Fuerteventura tras las distintas campañas engañosas que se han hecho. Parecía que íbamos a terminar con la isla de Fuerteventura con los estudios pertinentes y, por lo tanto, ante ese clamor popular, creo que he sido absolutamente claro y me he manifestado al respecto en cuanto a la necesidad de escuchar con absoluta claridad al pueblo majorero, ¿no? Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra por un tiempo de 1 minuto 15 segundos. Gracias, señor presidente. Bueno, señor vicepresidente, usted nos confirma, efectivamente, que entonces la empresa no ha retirado las solicitudes, como afirmaba la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, y, por tanto, por lo que veo, la tramitación sigue su curso solicitando los diferentes informes sectoriales. Por tanto, la preocupación, el riesgo que existe, por tanto, para la isla de Fuerteventura, sigue latente. Es sorprendente que no se haya referido en su primera intervención al punto 8º de la PNL, es decir, a impulsar un decreto ley. No le he escuchado absolutamente nada de esto. Usted, en esta misma comisión parlamentaria de Economía, usted decía que usted iba a respetar el mandato del Parlamento, y usted tiene un mandato que es el de dictar un decreto ley que sirva de paraguas también, no solamente para esta autorización, para estas solicitudes, sino también para las futuras que se puedan dar. Y nos preocupa que en un asunto de este calado, 7 meses, 8 meses después, no obtengamos respuesta por su parte, cuando, por ejemplo, con el decreto ley para modificar el impuesto de sucesiones y donaciones tardarán mes y medio en dictarlo. Mire, la realidad, señor presidente, vicepresidente, es que yo entiendo el mal trago que le ha podido suponer, incluso que le generaran, y voy terminando ya, señor presidente, los suyos a la hora de tener que votar aquella PNL. Pero una vez superado ese mal trago, lo que sí le pedimos del Grupo Socialista es que, que se pongan a trabajar, que se articulen todas las medidas para evitar que esas solicitudes de investigación
continúe en su curso y que, por tanto, se cumpla no solamente el mandato del Parlamento, sino también el del conjunto de la ciudadanía y del conjunto de las instituciones de Fuerteventura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo no sé si para usted fue un mal trago votar a favor de la PNL que presentó su partido para que se llevasen a cabo las prospecciones o los análisis, estudios en la isla de Fuerteventura. No sé si después cambiar de opinión. Bueno, no, están acostumbrados, con lo cual me imagino que no le supuso un mal trago cambiar de opinión. Pero en ese sentido, lo que quiero decirles es que este Gobierno va a hacer caso a la proposición no de ley que hemos llevado a cabo. No tenga usted la menor duda que en cuanto consigamos también proponer al Gobierno de España la modificación de la Ley de Minas, que data de los años 70 u 80, creo que son, pues conseguiremos vincular el decreto que sea necesario para garantizar el futuro en nuestra tierra. Creo que es oportuno y nosotros estamos velando por la seguridad jurídica y también económica, porque fíjese usted de lo que podríamos estar hablando de indemnizaciones si no lo hiciésemos con cautela. Por lo tanto, lo estamos haciendo despacio, con buena letra y con pie de plomo.